Con el propósito de garantizar el aprovechamiento de este curso, se recomienda haber completado los cursos anteriores de moldeo universal. EMU 1, Introducción. EMU 2, Fundamentos. EMU 3, Moldeo con gráficas. EMU 4, Morfología de materiales. EMU 5, La prensa. EMU 6, Unidad de inyección. EMU 7, Enfriamiento. Y EMU 8, Reología. Recuerde que su objetivo debe ser identificar las necesidades de su proceso y atender esas necesidades con soluciones bien pensadas. Moldeo universal es una disciplina que promueve una estructura de eventos organizados. DBase, generación de datos. Primero compila información, organiza una base de datos y haga que esta información esté accesible para toda la población de su fábrica de moldeo. Incluya los datos de su maquinaria, máquina de moldeo, fuerza de cierre máxima y mínima, patrón de expulsores, espacio entre las barras, ancho máximo y mínimo de moldes, peso máximo de molde, volumen de inyección, presión máxima de inyección, razón de intensificación, opciones especiales como nollos, válvula en la boquilla, etc. Los datos de los equipos auxiliares, secadora, flujo de secado, volumen de la tolva, TCU, flujo y presión de agua, dosificador, molinos, robots, bandas transportadoras, conveyors, control de coladas calientes, etc. Datos del molde, patrón de expulsores, dimensiones, apertura, peso, volumen de llenado, colada caliente, límites operacionales, material o materiales a moldear, sistema de enfriamiento, temperaturas del molde, flujo de agua, caída de presión, etc. Datos de los materiales utilizados, nombre del material, distribuidores, densidad específica del fundido, densidad granel de la resina, densidad específica a condiciones ambientales, si es higroscópico, el tiempo y la temperatura de secado, temperatura de fundido, perfil de temperaturas del barril sugerido, temperatura del molde sugerido, es semicristalino o amorfo, presión de inyección plástica sugerida, etc. Luego continúe con los cálculos iniciales. Moldee desde el escritorio efectuando los cálculos iniciales del secado, de la prensa, de la unidad de inyección, del enfriamiento, etc. Finalmente, el laboratorio universal. Determine los parámetros óptimos de moldeo efectuando los procedimientos de moldeo universal. Determinando la velocidad de inyección. Una vez más, recuerde que antes de hacer un laboratorio de moldeo universal, debe efectuar el moldeo desde el escritorio. Todo equipo auxiliar debe estar propiamente instalado y operando. Las temperaturas ya se alcanzaron, tales como temperatura del agua, perfil de temperatura del barril de inyección y su correspondiente temperatura del fundido, zonas de calor si el molde es con colada caliente, etc. Los ajustes del barril han sido programados, como posición de plastificación y transferencia, descompresión, velocidad de plastificación, etc. La punta de la boquilla nozzle tip adecuada fue instalada. La fuerza de cierre requerida fue ajustada. La apertura de las platinas, sus movimientos, velocidades y la protección del molde fueron cuidadosamente y precisamente ajustados. El tiempo de enfriamiento extendido fue programado. Recuerde que este se ajusta más grande de lo requerido para evitar que entorpezca la determinación de otros parámetros que se ajustan anteriormente. Este será optimizado al final. Importante, solamente personal cualificado que entienda la funcionalidad del equipo y se ha leído los manuales operacionales de los equipos debe operar y o hacer ajustes a los mismos. En este curso se hablará de entendiendo el llenado y sus limitaciones, determinando el tiempo de inyección mínimo y la presión límite de inyección, determinación del tiempo de inyección y la velocidad de inyección, gráfica de reología y determinación del tiempo y velocidad de inyección ideal, gráfica aproximada, laboratorio 1, entendiendo el llenado y sus limitaciones, determinando el tiempo de inyección mínimo y la presión límite de inyección. El objetivo de este laboratorio es entender el comportamiento del llenado, determinando qué tan rápido se puede llenar el molde sin defectos.
Aquí se determina la velocidad máxima o el tiempo mínimo de inyección y se identifican limitaciones como degradación o quemadura de material a consecuencia de exceso de velocidad. Por ejemplo, PVC rígido tiende a quemarse si la velocidad de inyección es alta. Problema de ventosas, vents, quemaduras a consecuencia de combustión de gases, dieseling en inglés. Este defecto podría ser corregido limpiando las ventosas o, en el peor de los casos, reparando o modificando el molde. Limitaciones del equipo como unidad de inyección incapaz de alcanzar altas velocidades de inyección. Limitación que podría ser a consecuencia de que la unidad de inyección existente sea inadecuada para el molde, y etcétera. ¿Qué se hace si alguna limitación del equipo o defecto aparece, como velocidad de inyección limitada? Si la limitación requiere de una modificación o un simple cambio de equipo, hágalo. Ahora, si la modificación o el cambio no es viable o es económicamente insostenible, se verá obligado a efectuar el laboratorio con lo que tiene. En el caso de velocidad de inyección limitada, lo ideal sería cambiar a una unidad de inyección apropiada. Ahora, si es económicamente prohibitivo, se verán obligados a trabajar con una velocidad de inyección limitada. Toda velocidad de inyección programada, lenta o rápida, debe ser alcanzada por la unidad de inyección. No necesariamente. La velocidad programada podría estar limitada por una unidad de inyección inadecuada, por ejemplo, a consecuencia de un % de utilización bajo. Me explico. Una plastificación de 10 centímetros cúbicos en una unidad con una capacidad de plastificar de 100 centímetros cúbicos, 10% de utilización, podría no tener el desplazamiento de aceleración requerido por la velocidad entrada. Siempre verifique que la velocidad entrada está siendo alcanzada. A. Verifique que la posición de transferencia de inyección a empaque fue entrada. ¿Se recuerda cómo? Este procedimiento se explicó en el curso Cálculos de la unidad de inyección. Con máquinas menores de 400 toneladas métricas, cuando el % de utilización es 35% o menos, se transfiere a 6 milímetros. Cuando la utilización está en 65% o más, se transfiere en 12 milímetros. Y cuando está entre 35 y 65%, se interpola. Con máquinas mayores de 400 toneladas métricas, cuando el % de utilización es 35% o menos, se transfiere en 12 milímetros. Cuando la utilización está en 65% o más, en 25 milímetros. Y cuando está entre 35% y 65%, se interpola. B. Apague la etapa de empaque para que no entorpezca la determinación del tiempo de inyección mínimo. Esto podría hacerlo ajustando el tiempo y o la presión de empaque a 0. Algunas máquinas de inyección vienen con la etapa de empaque dividida en dos, empaque y sostén, pack and hold. Apague una de ellas. C. Ajuste la unidad de inyección a que produzca piezas 20% incompletas. Esto es para evitar daños al molde, a la máquina o a ambos. Posición de plastificación es igual a la posición de transferencia más 80% del desplazamiento de inyección. Nota: es importante mantener un tiempo de enfriamiento mayor del requerido durante la determinación del tiempo de inyección mínimo. Además, esté siempre pendiente durante el cierre del molde para evitar que el molde cierre con piezas atascadas. Apague alarmas que entorpezcan el laboratorio, como el tiempo límite máximo de inyección. D. Encuentre el tiempo de inyección mínimo y la velocidad de inyección máxima con ese molde. La idea es aumentar la velocidad de inyección hasta que el tiempo de inyección deje de disminuir significativamente. Un método seguro y práctico es incrementar la velocidad de inyección y la presión límite de inyección en conjunto, hasta que el tiempo de inyección deje de disminuir. Sea precavido y, aunque sea más fácil, no ajuste la presión límite al máximo. Podría ocasionar una rotura. Durante el experimento, verifique que las piezas no se queden atascadas en las cavidades. Es probable que tenga que efectuar este paso con el control en semiautomático. Si apagó la etapa de empaque, ajustando el tiempo de empaque igual a 0, verifique el desmolde. Si las piezas desmoldan muy caliente, increméntele el tiempo de enfriamiento hasta que las piezas desmolden a menor temperatura. Es recomendable efectuar este experimento con una gráfica de tiempo de inyección contra presión de inyección o velocidad de inyección. Le ayudará a determinar el tiempo mínimo de inyección. Veamos.
La gráfica de tiempo de inyección contra velocidad de inyección ilustra como 92 milímetros por segundo el tiempo dejó de disminuir significativamente. Aunque las piezas estarán incompletas, asegúrese de obtener piezas libres de defectos por degradación. ¿Qué se hace si las piezas reflejan defectos por degradación? Si la limitación requiere de una reparación de molde simple, hágala y repita el ejercicio. Ahora, si la reparación no es viable o económicamente aceptable, la velocidad a la que el defecto apareció será su velocidad máxima. Observación. El llenado de las piezas aumenta con aumento en velocidad de inyección. Es un efecto normal que nada afecta el experimento. Llenados lentos producen piezas incompletas y llenados rápidos producirán piezas que aparentan estar totalmente llenas. Si la posición de plastificación se fijó a un 80% del llenado, ¿cómo es que aumenta el peso de las piezas con el aumento en velocidad? Recuérdense que al final de la inyección, posición de transferencia, quien detiene al tornillo es el plástico enfrente de la anilla, check ring. El tornillo, al igual que el plástico, continuarán viajando con su propia energía cinética. En otras palabras, el fundido continuará llenando el molde hasta que consuma toda esa energía en forma de velocidad. Es por esto que a mayor velocidad de inyección, mayor es la energía al momento de transferencia, y consecuentemente mayor será el volumen de llenado. Continuando con la determinación del tiempo mínimo de inyección, F. Anote la presión máxima y la velocidad máxima obtenida. Vmax será igual a velocidad máxima, parámetro de máquina. pHmax será igual a presión hidráulica máxima, parámetro de máquina. Si está trabajando con parámetros universales, sería Fmax es igual a flujo máximo, parámetro universal. ppmax sería igual a presión plástica máxima, parámetro universal. Resumen de los pasos. Laboratorio 1. Entiende el llenado y sus limitaciones. Determine el tiempo de inyección mínimo y la presión límite de inyección. A. Ajuste la posición de transferencia de inyección a empaque. B. Apague la etapa de empaque para que no entorpezca la determinación del tiempo de inyección. C. Ajuste la unidad de inyección a que produzca piezas 20% incompletas. Posición de plastificación es igual a la posición de transferencia más 80% del desplazamiento de inyección. D. Encuentre el tiempo de inyección mínimo y la velocidad de inyección máxima con ese molde. E. Aunque las piezas estarán incompletas, asegúrese de obtener piezas libres de defectos por degradación. F. Anote la presión máxima y la velocidad máxima obtenida. Vmax igual a velocidad máxima o Fmax igual a flujo máximo. pHmax igual a presión hidráulica máxima o ppmax igual a presión plástica máxima. Repasemos. Laboratorio 2. Determinación del tiempo de inyección y velocidad de inyección. A. Ajuste la velocidad o las velocidades de inyección a un 95% de la velocidad máxima, Vmax, encontrada y llámela V95. V95 sería igual a 0.95 multiplicado por Vmax. Utilizo una sola velocidad de llenado. En cursos anteriores se explicó que si las posiciones de plastificación y de transferencia son ajustadas correctamente, la mayoría de los moldes podrán ser llenados con una sola velocidad de inyección. Moldes de familia, con cavidades de distintos volúmenes y distintas geometrías, podrían requerir más de una velocidad. Ahora, la mayoría de los moldes pueden ser llenados con una sola velocidad de inyección. No utilice un perfil de velocidad si no lo necesita. B. Ajuste la presión límite igual a Pmax. C. Con la velocidad V95, ajuste la posición de plastificación para que llene el molde, piezas más colada, cerca de un 95% de su peso total. ¿Es probable que se alcance la presión límite ajustada? Si es posible,
que durante este experimento se alcanza la presión límite, ya que Pmax se consiguió con un llenado incompleto del molde, 80%. En todo momento, verifique que la presión límite es nunca alcanzada. Manténgala de 5 a 10% por encima de la presión de llenado máxima. Notas. No trate de maximizar el llenado durante la etapa de inyección. Solo garantice algo cerca de un 95%. Tratar de llegar al máximo puede resultar en problemas de rebote del tornillo. Asegúrese de producir partes sin rebaba. Garantice que la presión durante la inyección se mantenga por lo menos 5% menor a la presión límite ajustada. D. Sin cambiar la posición de transferencia y continuando con la etapa de empaque apagada, tiempo de empaque igual a 0 y o presión de empaque igual a 0. Haga una tabla de reología a distintas velocidades de inyección. Recuerde que este laboratorio se puede efectuar con reología de máquina convencional o por potencia, con reología completa o aproximada. Nota. Nosotros, los moldeadores universales, preferimos la reología por potencia aproximada, ya que las ecuaciones representan los efectos evaluados. En el encabezado escriba, para parámetro de máquina, velocidad de inyección, tiempo de llenado, presión de transferencia hidráulica y presión de transferencia plástica. Para la reología por potencia escriba flujo y potencia. Para reología convencional escriba velocidad cambiante y viscosidad. Recuerde escribir sus unidades correspondientes. Con la reología por potencia, utiliza las siguientes ecuaciones. Flujo de inyección promedio es igual al volumen de inyección dividido entre el tiempo de inyección. Volumen de inyección es igual al área del tornillo, diámetro al cuadrado por pi dividido entre 4, multiplicado por el desplazamiento de inyección. Potencia pico es igual a flujo de inyección promedio multiplicado por la presión al momento de la transferencia. Presión plástica es igual a la presión hidráulica multiplicado por la razón de intensificación. En el curso de reología en máquina se explicó en detalle cada una de estas ecuaciones. En la columna de velocidad, si trabaja con reología aproximada, efectúe el laboratorio con la primera y última línea. La primera velocidad será igual a un 95% de la velocidad máxima encontrada en el laboratorio anterior. V95 es igual a 0.95 multiplicado por Vmax. La segunda y última velocidad será igual a 10% de la velocidad V95, que esto será igual a 0.1 multiplicado por V95. Si trabaja con reología completa, calcule y escriba 10 valores de velocidad en forma descendente. La primera igual a la velocidad 95 y las próximas 9 en decrementos de 0.1 por V95. Sin encender la etapa de empaque y sin cambiar la posición de transferencia, inyecte a las distintas velocidades de inyección tomando las lecturas de presión hidráulica máxima. Tome la lectura en la posición donde termina la inyección. Si la máquina da lecturas de presión plástica, entonces elimine o deje los espacios de presión hidráulica en blanco. Tiempo de llenado. Tome la lectura del tiempo que toma desde que comienza la inyección hasta la posición de transferencia. Calcule y llene la tabla con sus correspondientes valores. Recuerde que presión plástica máxima es igual a la presión hidráulica máxima multiplicado por la razón de intensificación. Si la máquina da la lectura de presión plástica, ignore este cálculo y asuma que la razón de intensificación es igual a 1. Resumen de los pasos. Laboratorio 2. Determinación del tiempo de inyección y velocidad de inyección. A. Ajuste la velocidad o las velocidades de inyección a un 95% de la velocidad máxima Vmax encontrada y llámela V95. V95 es igual a 0.95 multiplicado por Vmax. B. Ajuste la presión límite igual a Pmax. C. Con la velocidad V95, ajuste la posición de plastificación para que llene el molde, piezas más colada, cerca de un 95% de su peso total. Garantice que la presión límite ajustada sea por lo menos 5% mayor que la presión de inyección máxima. D. Haga una tabla de reología a distintas velocidades de inyección. Sin encender la etapa de empaque y sin cambiar la posición de transferencia, inyecte a las distintas velocidades de inyección tomando las lecturas de presión máxima y tiempo de llenado.
Luego calcule y llene la tabla con sus correspondientes valores. Recuerde que presión plástica máxima es igual a la presión hidráulica máxima multiplicado por la razón de intensificación. Repasemos. Laboratorio número 3. Gráfica de relojía y determinación del tiempo y velocidad de inyección ideal. La gráfica de relojía en máquina es utilizada durante la selección del tiempo de inyección. A. Utilizando la tabla de relojía, ya completada, haga la gráfica de relojía. Si trabaja con relojía por potencia, su tabla de relojía se vería algo así. En parámetros de máquina, donde la razón de intensificación es 6.41 y el volumen de inyección es 273 pulgadas cúbicas, tabulamos velocidad de inyección, tiempo de inyección, presión de transferencia hidráulica y presión de transferencia plástica. En relojía por potencia tabulamos flujo y potencia de inyección. Y su correspondiente gráfica de relojía se vería así. De acuerdo a esta gráfica, la potencia deja de contribuir significativamente al tiempo de inyección después de una potencia mayor de 1.5 millones de psi por pulgadas cúbicas por segundo. Gráfica aproximada. Según se explicó en el curso anterior, el desarrollo de un laboratorio de relojía en una máquina de inyección consume tiempo y recursos. Con la relojía aproximada, una técnica matemática de predicción, el laboratorio se efectúa en menos de una tercera parte del tiempo. En el ejemplo anterior se obtuvo las lecturas del tiempo de inyección y la presión al momento de la transferencia con las velocidades V95 y 10% de V95. Si utilizamos la relojía por potencia para calcular los valores de presión plástica, flujo y potencia de inyección, obtenemos con la relojía por potencia una razón de intensificación de 6.41 y un volumen de 273 pulgadas cúbicas. A dos velocidades obtenemos el tiempo de inyección y la presión hidráulica y determinamos la presión plástica, el flujo y la potencia. Si trabaja con relojía por potencia, notará que existe una relación relativamente lineal entre flujo de inyección y potencia. Utilizando la ecuación de la línea, Y es igual a Y0 más M por X, donde Y es el flujo, Y0 es el intercepto en la coordenada del flujo de inyección, M es la pendiente y X es la potencia pico de inyección. Una vez se determina la pendiente M, el intercepto en Y se obtiene sustituyendo uno de los dos puntos conocidos en la ecuación de la línea y resolviendo por Y0. Los valores de estas constantes los puede encontrar con simple matemática o con Excel. Potencia pico es igual a 8.225 por el flujo promedio menos 291.032. Sabiendo que el volumen requerido por el molde es 273 pulgadas cúbicas, utilizando la ecuación del flujo promedio, volumen requerido dividido entre el tiempo de inyección, obtenemos flujo promedio es igual a 273 pulgadas cúbicas dividido entre el tiempo de inyección. Con estas dos ecuaciones ya se puede aproximar los valores intermedios de la gráfica. Con 10 tiempos de inyección equidistantes, entre tiempo de inyección mínimo y máximo, calculamos sus correspondientes flujos promedio y potencias pico de inyección. La correspondiente gráfica reológica se vería así. Se estará preguntando, ¿dónde exactamente en la gráfica la potencia deja de contribuir al tiempo de inyección? La mejor manera de obtener dónde inicia el plató o meseta es por medio de la ecuación. Tiempo meseta es igual al tiempo mínimo más el diferencial entre el tiempo máximo y el mínimo dividido entre 9. Donde T mínimo es igual al tiempo de inyección correspondiente a la velocidad máxima de inyección. T máximo es igual al tiempo de inyección correspondiente a la velocidad mínima de inyección. Y T meseta es igual al tiempo de inyección donde se inicia la meseta en la gráfica. En el curso de relojía en máquina se explicó que esta ecuación proviene del promedio de un grupo de moldeadores experimentados. Utilizando el ejemplo anterior, obtenemos de la tabla de relojía T mínimo, que corresponde a la velocidad de 3.2 pulgadas por segundo
V95, y Tmax, que corresponde a la velocidad de 0.3 pulgadas por segundo, 10% de V95. Sustituyendo, T mínimo es igual a 0.5 segundos y Tmax es igual a 5 segundos, obtenemos que Tmz es igual a 1 segundo. De acuerdo a esta ecuación, la meseta o plató se iniciaría a un tiempo de inyección de 1 segundo. Con relojía por potencia, 1 segundo correspondería a una potencia de 1.3 millones de PSI multiplicados por pulgadas cúbicas por segundo. ¿Cómo obtengo el tiempo de inyección ideal? Esto dependerá del tipo de industria. Industrias de moldeo convencional pueden seleccionar un tiempo de inyección ideal entre el tiempo de meseta y el tiempo mínimo. Tiempo intermedio es igual al tiempo meseta más tiempo mínimo, dividido entre 2. Industrias que moldean materiales sensitivos a la velocidad de inyección, como es la industria de conectores de PVC rígido, deberían estar cerca de T meseta. El tiempo para materiales sensitivos sería igual a T mínimo más 3/4 multiplicado por el diferencial entre T meseta y T mínimo. Industrias de alto volumen de inyección, como los fabricantes de tapas, deberían estar cerca de T mínimo. Tiempo rápido es igual a T mínimo más 1/4 multiplicado por el diferencial entre T meseta y T mínimo. B. Selecciona el tiempo de inyección ideal para su aplicación. Resumamos lo anteriormente expuesto. Industrias de moldeo convencional. Entre tiempo mínimo y tiempo meseta. Tiempo intermedio será igual a la suma del tiempo meseta más el tiempo mínimo dividido entre 2. O sustituyendo la ecuación de tiempo meseta y simplificando. Tiempo intermedio es igual a tiempo mínimo más el diferencial entre tiempo máximo y tiempo mínimo dividido entre 18. Industrias que moldean materiales sensitivos, cerca de T meseta. El tiempo para materiales sensitivos será igual al tiempo mínimo más 3/4 del diferencial del tiempo meseta y tiempo mínimo. O sustituyendo la ecuación de tiempo meseta y simplificando. Tiempo de materiales sensitivos será igual al tiempo mínimo más el diferencial entre el tiempo máximo y el tiempo mínimo dividido entre 12. Industrias de alto volumen de inyección. Cerca de T mínimo. Tiempo rápido será igual al tiempo mínimo más 1/4 del diferencial entre tiempo meseta y tiempo mínimo. O sustituyendo la ecuación de tiempo meseta y simplificando, tiempo rápido será igual al tiempo mínimo más el diferencial entre tiempo máximo y mínimo dividido entre 36. Después de seleccionar el tipo de aplicación, seleccione la ecuación correspondiente, sustituya los valores de tiempo mínimo y tiempo máximo y determine el tiempo de inyección ideal. Utilizando el ejemplo anterior, donde el tiempo mínimo de inyección es medio segundo, el tiempo máximo de inyección es 5 segundos y la meseta se inicia a un tiempo igual a 1 segundo, obtenemos para una aplicación promedio, el tiempo intermedio de inyección será igual al tiempo mínimo más el diferencial entre el tiempo máximo y el tiempo mínimo dividido entre 18, para un resultado de 0.75 segundos. Para una aplicación de material sensitivo, el tiempo de inyección para material sensitivo sería igual al tiempo mínimo más el diferencial entre tiempo máximo y tiempo mínimo dividido entre 12. Para un resultado de tiempo de inyección de 0.875 segundos. Para una aplicación de alto volumen, el tiempo de inyección rápido será igual al tiempo mínimo más el diferencial entre tiempo máximo y tiempo mínimo dividido entre 36. Y esto será igual a un tiempo de inyección de 0.625 segundos. Entonces siempre determinamos el tiempo ideal de inyección con estas ecuaciones. Estas ecuaciones ayudan a estandarizar la selección del tiempo de inyección. Aún así son una referencia. C. Determine la velocidad de inyección ideal. Una vez haya determinado el tiempo de inyección, encuentre la velocidad de inyección correspondiente. Esto lo hace ajustando la velocidad de inyección hasta aproximadamente igualar el tiempo de inyección ideal encontrado. Con la velocidad ideal encontrada, verifique que el molde llena cerca de un 95% de su peso total, piezas más colada. De no ser así,
reajuste la posición de plastificación hasta que ambas, el tiempo de inyección ideal y un llenado cerca de un 95% se consigan. Se estará preguntando, ¿todo molde se puede llenar cerca de un 95% en la etapa de inyección? No necesariamente. Por condición de diseño, algunos moldes no pueden ser llenados cerca de un 95% en la etapa de inyección, y en algunos casos, los moldes necesitan ser reparados. ¿Qué sucede si la velocidad de inyección determinada ocasiona quemaduras en las piezas moldeadas? Habría que ver el escenario. Por ejemplo, si las quemaduras son al final del llenado, es probable que las ventosas estén tapadas o defectuosas. Si las quemaduras son alrededor de orillas o esquinas, podrían ser a consecuencia de un filo o rebaba de metal en el molde. Si la quemadura surge en forma de vetas que se extienden a lo largo del llenado o desde el bebedero, es probable que el material se esté degradando por fricción, shear en inglés, etc. Consulte el departamento de mantenimiento de moldes y es probable que le recomienden algún tipo de mantenimiento o reparación. Entonces, haga lo recomendado y vuelva a llenar el molde a la velocidad de inyección determinada. Si la recomendación no es posible, ya sea porque no es costo viable, se verá obligado a reducir la velocidad hasta que desaparezca el defecto. En el evento de no poder hacer la reología a consecuencia de limitaciones del material, ejemplo degradación o limitación de equipo, ejemplo incapacidad de inyección rápida, y se tenga que moldear piezas bajo esas condiciones, ¿cómo determino el tiempo y la velocidad de inyección? Muy buena pregunta. Desafortunadamente no todo material, molde y equipo de moldeo están en su mejor condición de diseño. Lo que es peor, por la razón que sea, es verse obligado a producir con esas deficiencias. Siga este simple procedimiento. Inyecte, incrementando la velocidad hasta que alcance la limitación específica. Luego redúzcale 5% a la velocidad máxima encontrada e inyecte con esa nueva velocidad. Y si el defecto desaparece, esta será su velocidad o tiempo de inyección. D. Anote los valores encontrados de tiempo de inyección, velocidad de inyección y su flujo de inyección correspondiente, posición de transferencia y su volumen de transferencia correspondiente, presión límite plástica, incluya la presión límite hidráulica si aplica, posición de plastificación y su volumen de plastificación correspondiente. Resumen de los pasos. Laboratorio 3. Gráfica de reología y determinación del tiempo y velocidad de inyección ideal. A. Utilizando la tabla de reología, ya completada, haga la gráfica de reología. B. Seleccione el tiempo de inyección ideal para su aplicación. C. Determine la velocidad de inyección ideal, que corresponde al tiempo de inyección encontrado. D. Anote los valores encontrados de tiempo de inyección, velocidad de inyección y su flujo de inyección correspondiente, posición de transferencia y su volumen de transferencia correspondiente. Presión límite plástica, incluye la presión límite hidráulica si aplica. Posición de plastificación y su volumen de plastificación correspondiente. Notas. No trate de maximizar el llenado, solo garantice cerca de un 95%. Tratar de maximizar podría resultar en problemas de rebote del tornillo. Asegúrese de producir partes sin rebaba. Garantice que la presión durante la inyección se mantenga por lo menos 5% menor a la presión límite ajustada. Recuerde que está trabajando con equipos costosos. No apresure el trabajo. Siga las reglas de seguridad establecidas por su fábrica y las agencias gubernamentales. Nunca se puede ser suficiente cuidadoso. Repasemos.